Vamos con Antonio en algún momento, decir, ¿por qué les cuesta tanto a los entrenadores cambiar? ¿Sí? Cambiar el esquema, romper con lo que estaban haciendo. Es tal vez reconocer de que se han equivocado en la lectura del partido, o es simplemente una tosudez, entre comillas, táctica de mantener la idea previa a un partido. Es una estrategia. En algún momento, por ejemplo, se dijo Bielsa nunca quería poner a Crespo y a Batistuta juntos porque se iban a chocar y Argentina quedó eliminada del Mundial de Japón y Corea ante Suecia, empatando, y justamente ni Crespo ni Batistuta lograron jugar juntos. Los cambios eran Crespo por Batistuta. En otra época del bielsismo era Balbo por Batistuta, nunca juntos. ¿Sabes que está fácil adivinarles los cambios a los técnicos en el Mundial? Sí. Porque, y eso que no los conocemos. Claro, ¿por qué? Porque lo primero que van a hacer es mantener el sistema, no lo cambian. Sampaoli tardó un montón en hacer un cambio. Tardísimo. El de Higuaín, yo pensaba que iba a salir Agüero e entrar Higuaín, que no iba a cambiar el sistema con dos extremos, ¿no? Lo sacó a Di María, lo pone a Pavón, pero sí, ingresó Higuaín, pero muy tarde, para que trabaje con Agüero. Pero el que se tiró un poco a la derecha fue Messi, por ejemplo, ¿no? Fue Messi. No cambian el sistema. Hoy Bélgica trabajó con un 3-4-2-1 y los cambios fueron hasta el final para mantener el sistema 3-4-2-1, y el Bolillo Gómez hizo exactamente lo mismo con Panamá. El 4-3-3 o 4-5-1 se mantuvo hasta el final. Los cambios fueron igual, extremo por extremo, volante de contención por volante de contención o volante mixto por volante mixto. No cambian los sistemas. Ningún técnico se atreve a cambiar el sistema, o lo están haciendo por estrategia. No cambian los sistemas. ¿Vos creés, David, que esa, yo le digo, tosudez táctica de los entrenadores es de aferrarse a esa idea, a esa lectura previa que hacen de los partidos, de mantener firmes sus conceptos, también puede ser por falta de variantes? Yo creo que es por falta hasta de imaginación. A ver, permítame otra vez hacer un poquito de historia. Hubo un entrenador que era periodista deportivo en Brasil, al que le dijeron: lo que estás haciendo es una locura. ¿Cómo se te ocurre poner João Saldanha? Claro, poner tantos cracks, ¿no? ¿Cómo se te ocurre poner a 5 números 10, a uno de puntero derecho, al otro de puntero izquierdo, claro, uno al lado de Pelé, y al crack de los cracks de ese momento, a Gerson, lo pones encima detrás de ellos? Lo que estás haciendo es una locura. El fútbol se divide antes y después de la idea de João Saldanha, llevada con éxito por Zagallo después en México 70. Cuando esa idea era premisa para todos los entrenadores en el mundo, porque Brasil era campeón, todos querían jugar como Brasil, porque todos quieren jugar como el campeón. Lo acaban de decir ustedes. Rinus Michel dijo: ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer lo que hacen los brasileños? Hagamos la nuestra. Somos europeos, somos de los Países Bajos, somos holandeses, somos creativos, es decir, somos tan creativos que le hemos ganado kilómetros al mar. Claro. Aceptamos los desafíos. Hoy seguramente Rinus Michel bate de pie, palmas al ver jugar al Barcelona, ¿no? A ese Barcelona que parecía imbatible. Son ciclos también. Y cambió el fútbol hasta lo que hoy tenemos. Alguien llegará y romperá con estos paradigmas futbolísticos y cambiará la historia otra vez. ¿Vos creés que puede llegar a pasar eso? Porque todos coinciden en que en el fútbol está todo inventado. Yo, la verdad, sigo creyendo en la inventiva del ser humano, que además apenas trabaja con el 3% de su capacidad neuronal. Alguien que desde el fútbol trabaje con el 4% ya hizo la diferencia. Claro, y ese fue Saldanha, ese fue Zagallo, ese fue Rinus Michel. Johan Cruyff le agregó algo más a lo de Rinus Michel. Se lo tienen que agradecer los españoles, porque sin Johan Cruyff no serían lo que son. Vinieron en el mismo estilo. Pep Guardiola lo siguió mejorando,
vendrán otros que mejorarán y en algún momento, en cualquier instante, como dijimos, y después de Di Stéfano, ¿quién aparecerá? ¿No? ¿Quién será? Apareció Pelé. Y después de Pelé, nunca más va a haber un jugador como Pelé. Apareció Maradona. Y después de Maradona, al que en Argentina se lo tiene por un dios, dice, pero ¿quién puede ser más grande que Maradona? Apareció Messi. Sí. Y después de Messi nos estaremos preguntando, y esto parece política también, ¿verdad? Deportiva, ¿aparecerá alguien más grande que Messi? Pero con absoluta seguridad. Son cuestiones generacionales. Hoy, Messi es pues en su momento lo que fue un niño índigo, ¿no? Y los que saben de metafísica seguramente te contestarán, a partir de la presencia de los niños índigo, aparecerán los niños cristal, que son superiores a los índigo. Y yo siempre pongo como ejemplo lo de Ana María Vera, me han escuchado ustedes hablar ya como pianista, 800 veces, ya. Sí, 4 años tenía cuando dio su primer concierto como profesional del piano. Por favor, 4 años tenía. Y después fue mejorando. ¿Cómo no va a ser mejor con el tiempo su descendencia? Es cuestión de esperar un tiempito. Yo creo que los entrenadores tienen inclusive falta, lo que dice Antonio, volante por volante, delantero por volante. ¿Qué tal si pongo un arquero como centro delantero y cambio toda la estructura? Como Campos. Sí, como Campitos. Hoy, por ejemplo, el entrenador de Corea, ¿sí?, estaba perdiendo 1-0 y no cambiaba su sistema, salvo los últimos 5 minutos que puso, o 10 minutos puso a un juvenil de 20 años, Chong, que más o menos, porque fue inclusive formado en la cantera del Barcelona, encaraba hacia adelante, si no, era el mismo juego todo el partido, los 90 minutos, sin rebeldía, sin cambios tácticos, sin apostar. Total, perder 1-0, perder 2-0, perder 3-0 es exactamente lo mismo en un torneo tan corto. Tomando lo que decía David acerca de ese Brasil del 70 dirigido por João Saldanha y que se atrevió a poner en la cancha 5 números 10. La idea era, por ejemplo, no superponerlos, ¿no? Distribuirlos en la cancha de la mejor manera. Por eso cada uno era, primero recordemos, líder en sus equipos, sí, ¿no? Era el líder de su equipo respectivo. Pero cada uno tuvo que ceder el protagonismo, el liderazgo para que el equipo funcione. Por eso Gerson bajó al lado de Clodoaldo a organizar. Por eso Tostão se convirtió en el hombre de todo el frente de ataque para armar fútbol. Por eso Pelé trabajó como hombre de punta, pivoteando. Por eso Jairzinho se fue a la derecha y Riveliño a la izquierda. Los distribuyó de esa manera João Saldanha y estos tuvieron la grandeza suficiente para aceptar que les recortaron un poquito las alas y ese liderazgo en bien del equipo. Eso vemos, por ejemplo, en muchos planteles ahora en el Mundial. Lo mencionaba esta mañana De Bruyne, que en el Manchester City juega ofensivo, juega encarando a la defensa contraria, a las espaldas de los volantes de contención. Hoy muy retrasado. Hoy estaba retrasado de organizador De Bruyne, ¿no? Para darle el protagonismo a Eden Hazard. Así trabajó Bélgica. Y así podemos ver en otros equipos, sobre todo los europeos, que se acomodan a la idea del técnico, cambian inclusive de función y posición para el bien del equipo. Lo que no sucede, por ejemplo, con Argentina, porque Messi es el que asume todo el protagonismo, el equipo trabaja para él y eso es lo que no está funcionando. En Argentina, ¿no?, pasa de que en vez de Messi descansar en sus compañeros, claro, el resto, que no corren ni el 50% de lo que corre Messi, de lo que provoca Messi, se apoyan en él, sí, para que lo salve. Con respecto a Brasil y el empate, ¿le quita chances al equipo brasileño? No. ¿Deja de ser candidato? No. ¿Deja de ser la máquina que pensábamos que era todo? No, es un paso en falso, ¿no? Es un paso de falso en Brasil. ¿O es un llamado de y atención? Creo que es un exceso de confianza que también tenía Brasil. Tantos elogios a veces obnubila, ¿no? Y entonces llegas en un momento en que crees que eres el ser todopoderoso y a veces te equivocas. Eso pensé yo cuando anota el primer gol, ¿no? Parece que se relaja Brasil, claro, que iba a seguir por la que misma los historia, goles, ¿no?, iban a llegar por decantación y eso es precisamente lo que no sucedió. Pero ante estos debuts tal vez decepcionantes en algunos casos, hablo de Alemania, hablo de
España, Portugal creo que están un escalón más arriba porque Brasil se me sabía que era... me dejó más que Argentina, por ejemplo. Ahí está, ahí Más que apuntaba. Argentina. Hay debuts, hay maneras de empatar o no de Sí, debutar de la mejor manera. Y hay debuts que realmente son frustrantes. Creo que el de Ahora- Argentina fue debut Ahora, frustrante. Muy en el frustrante. caso de Brasil, ha pegado mucho este resultado, ¿no? Hoy salía el jefe de prensa de Brasil porque en las próximas horas Brasil va a representar ante la FIFA el tema del VAR. ¿Por qué no se observó esa jugada del gol del empate del equipo Bueno, pero- sobre esa situación, ¿no? No, Del está empujón bien. de Y, Silva. y ayer, cosa que no había sucedido hace muchísimo tiempo, como tú bien decías, Tite siempre explicaba desde la manera futbolística, cómo sabía jugar el partido, pero ayer hizo una gran incidencia en las jugadas y en el arbitraje, que para En el él fue muy empujón de polémico, Suber ¿no? sobre Miranda. Sí, Bueno, sí, pero creo que ahí estuvo, ¿no? hay hermosas catedrales en Rusia para ir a visitar y llorar de la manera adecuada, ¿no? O sea, no se puede estar protestando una jugada, creo que fue más grave, por ejemplo, el penal que le hicieron a Pavón y que no se cobró, o Sí, que para mí, por ejemplo, el penal que le dan a Francia. Yo en esto soy muy crítico de los que critican a los jueces, porque les falta coherencia. A ver, salen a criticar, lo hemos escuchado, ¿verdad? Directores técnicos que pierden partidos y jugadores que pierden partidos, Justifican. ¿no? Justificando precisamente cuando una determinación de un árbitro los perjudica. Que ayer había foul, pero no cabe la menor duda. Había foul, que podían apelar al VAR, pero podían apelar. El juez dio continuidad y a llorar al río como Volga, loca. al Volga. Al Volga, ¿no? Con el mismo énfasis con el que cuando te perjudica una decisión arbitral y sales a fustigar ácidamente la tarea de un juez, me gustaría que cuando ganan un partido por un error No, arbitral pero olvidate. salgan a decir, pero qué barbaridad, Pero nunca en ¿no? la historia pasó Pero eso. jamás, pero y que salgan a decir, porque eso sería coherencia en el discurso y en la acción, porque somos buenos para el discurso, son buenos para el discurso, pero no son buenos para que coincida con la acción. Y entonces me gustaría escuchar a los entrenadores que se quejan de que no les cobraron un penal, de que había foul, de que el penal no existió, que les cobraron en contra. Cuando los favorece un penal, una infracción que no cobró el árbitro, me gustaría escucharlos decir, pero qué barbaridad, mire cómo ganamos, por los errores de un árbitro que no sabe lo que está haciendo. Lo matan. Eso jamás lo escucharemos. No, y aparte hay que aclarar un poco lo que determina el VAR. ¿Sí? No es que un jugador puede ir y pedir que se revise una jugada. Al contrario, FIFA dice, el jugador que pide VAR tiene que ser amonestado. Es como el que pide tarjeta amarilla. El VAR está para alguna inquietud arbitral, porque el árbitro puede pedir la revisión de una jugada, y para jugadas determinantes que el juez no ve. En este caso, no recuerdo quién era el encargado del VAR en el partido Brasil-Suiza, pero consideró de que el árbitro estaba en una buena posición y que si dio continuidad es porque no observó ningún tipo de infracción. Agustín, yo voy más allá de la decisión de ir al VAR, como comprenderás, ¿no? Sí. Aquí en el fútbol boliviano lo escuchamos todas las semanas. Qué barbaridad del árbitro, cómo Sí. nos perjudicó, fue increíble, cómo no se puede seguir así. Y cuando los beneficia un penal, cuando los beneficia el que no les cobraron un penal, cuando los beneficia... No los he escuchado decir lo que debieran decir en consecuencia, ¿no? A eso me refería, más allá de lo del VAR. Exactamente. Bueno, siguen siendo los mismos candidatos. Sí. A mí, los primeros 25 minutos de Brasil me encantaron. Brasil dio espectáculo los primeros 25 minutos. Y el último cuarto de hora también, ya con una... ¿Sobró el partido Brasil? Cuando nota el 1-0. el 1-0 me parece que Sí. se relaja un poco y no sé si sobró, pero sí ocurrió algo, hubo algo de eso, ¿no? Que Brasil, jugando como acostumbra a jugar, iba a tener un partido, un desarrollo muy fácil. Y que la victoria iba a llegar casi los goles por decantación. ¿no es Creo cierto? que no le va a pasar lo mismo en los próximos partidos. Creo Me que parece. será otro Serbia, Brasil. Serbia se va a plantar como se plantó Suiza. Tiene que jugar
el viernes. ¿Sí? Este viernes Brasil ante Costa Rica. Va a ser lo mismo. Me parece un partido mucho más abierto, ¿sí? Con un Costa Rica necesitado también, porque si pierde ya está fuera del Mundial, y Serbia ante Suiza, ese partido sí va a ser seguramente... Costa Rica y Serbia le van a jugar a Brasil de la misma manera. A ver, ¿no? antes de ir a la pausa, dice un titular: Pogba pierde el gol de Francia por decisión de la FIFA. Kazán, Rusia, Paul Pogba. Era muy evidente. Sí, que había dejó sido de en ser el contra. autor, dice, del tanto que le dio a Francia la victoria de 2-1 sobre Australia en el Mundial. La FIFA informó el lunes que su comisión de expertos, conformadas con ex técnicos y jugadores que analizan los partidos de la Copa del Mundo, determinó que el defensor australiano Aziz Beich fue quien dio el último toque del balón en el minuto 81. Sí, lo estábamos narrando ese partido, y a mí me había dado la sensación, primero, que la pelota había ingresado totalmente, y después de que sí, había sido en contra, por cómo se dio el impulso del balón. En otras novedades, Nikola Kalinic, delantero croata, fue expulsado de la concentración por el técnico Zlatko Dalic. Se conocieron los motivos, no es por un tema de lesión, sino más bien de un acto, no sé si llamarlo indisciplina, sí, tal vez es indisciplina, y hasta inclusive falta de profesionalismo. El problema fue no que se hubiera negado a entrar a la cancha, sino que al día siguiente, alegó una lesión. Cuando le recrimina a Dalic su actitud muy poco solidaria con sus compañeros y con el equipo, Kalinic prefiere discutir con el técnico, ¿no? Y eso es lo que se considera indisciplina. Ganaba Croacia 2-0, minuto 85. El técnico le pide a su jugador que ingrese. El jugador dice: no, me duele la espalda, ¿sí? Y bueno, le dijo: ¿le duele la espalda? No hay ningún problema, vaya a su casa y cúrese tranquilo, olvídese del Mundial. Y vuelve terminado el Mundial. Y no lo puede reemplazar Croacia, porque ese tipo de determinaciones, salvo que sea una lesión grave, no podés reemplazarlo con otro futbolista. No. Así que Croacia seguirá compitiendo con 22 jugadores. Y de esos sí hay varios jugadores que han terminado con lesiones graves. Hay uno que le han fracturado las costillas en el partido frente a Perú. Sí. Hay otro que está lesionado de los primeros compromisos 10 días. Habrá que saber cuál es el destino del arquero, por ejemplo, de hoy de Túnez, que lastimosamente también salió lastimado. Que cometió un error. ¿Sí? Estaba lesionado y siguió jugando. Claro, y después el mismo Neymar, el atacante de Corea del Sur. De Corea del Sur también, que sufre una lesión. Habrá que ver cuántos se pierden rápidamente al Mundial, el lateral izquierdo. Vamos a hacer una pausa nuevamente aquí en Estudio Estadio y ya retornamos.